En cada juego de la franquicia de la Leyenda de Zelda, hay uno o varios eventos del pasado que cimentan las bases para los eventos que experimentamos durante el juego. Desde el primer juego de la saga para la NES, donde antes de iniciar se nos cuenta en el prólogo que Ganon adquirió la Trifuerza del Poder y secuestró a Zelda, ya se había iniciado la tradición de que, para cada juego, hay una historia de fondo que contar. Y además, a lo largo de los años, Nintendo ha decidido contarnos algunas de esas historias de fondo, pero no exactamente. Por ejemplo, cuando salió A Link to the Past, se nos contó la historia de la guerra carcelaria, la cual transcurrió mucho tiempo antes, y en donde el bandido Ganondorf consiguió entrar a la Tierra Dorada, adueñarse de la Trifuerza y convertirse en el demonio Ganon, el cual fue sellado en ese mismo lugar por los Caballeros de Hyrule y los Siete Sabios. El Ocarina of Time fue el intento de contar la historia de la guerra carcelaria, pero no exactamente, porque los eventos del Ocarina no son la guerra carcelaria. La verdadera guerra nunca la vimos, pues forma parte de un escenario hipotético donde Link pierde al final del Ocarina, escenario que somos incapaces de presenciar. Sin embargo, pudimos contemplar algunos momentos que en la guerra carcelaria debieron suceder de forma muy similar. La transformación de Ganondorf en Ganon, su entrada al Reino Sagrado, así como la identidad de los sabios de Hyrule. El juego Four Swords Adventures fue otro intento de Nintendo de contarnos la guerra carcelaria, pero no exactamente. Dicho juego nos muestra a los Caballeros de Hyrule y también nos cuenta la historia de transformación de Ganondorf en Ganon, si bien es una iteración diferente al que conocimos en el Ocarina, pero por supuesto, este juego no es la guerra carcelaria y ni siquiera se encuentra en la misma línea temporal que A Link to the Past. Esta no sería la última vez que Nintendo trataría de contarnos una historia del pasado, o más bien una versión alternativa de tal historia. El Breath of the Wild cuenta con dos historias de fondo. Una de ellas sucedió hace 10.000 años y cuenta cómo se venció a Calamity Ganon con la ayuda de los campeones y las bestias divinas. Y otra, hace 100 años, nos cuenta los eventos del Gran Cataclismo, responsable del estado decadente de Hyrule al inicio del juego. Y de nuevo, a través del juego Hyrule Warriors Age of Calamity, Nintendo no nos muestra exactamente el Gran Cataclismo, sino una historia alterna en la que Calamity Ganon es vencido. Pero aún así presenciamos algunos eventos importantes y nos permite hacernos una idea de qué sucedió en los eventos originales, los últimos momentos de los campeones antes de ser aniquilados, la magnitud de las hordas de enemigos bajo el mando de Calamity Ganon, las versiones jóvenes de Impa, Robbie y Pura, las batallas legendarias de Akkala y el fuerte Hateno, entre otras cosas. Así que, a pesar de no ser el mismo evento, sí nos ayuda a reconstruir en nuestra mente cómo debió ser la destrucción de Hyrule durante el Gran Cataclismo. ¿Qué tiene que ver esto con el título del video? Toda esta introducción es para mostrar que Nintendo nunca hará un juego que directamente sea la historia de fondo de algún otro juego. Nunca veremos, por ejemplo, la lucha de la diosa Hylia contra Demise, la verdadera guerra carcelaria, la invasión de los hechiceros contada en el Twilight Princess o la derrota de Hyrule en el Gran Cataclismo. De igual forma, en el Majora's Mask, entramos a un mundo llamado Termina, y conocimos aquí el reino Ikana, actualmente en ruinas, cuya historia probablemente jamás conoceremos. Pero, así como en los ejemplos anteriores, parece existir un juego que, aunque no nos cuenta exactamente cómo llegó Ikana y en general el mundo de Termina a ese estado decadente, sí nos permite hacernos a la idea de qué sucedió. Y ese juego es el A Link Between Worlds, para el Nintendo 3DS. En ese juego, conocemos la historia del reino de Lorule, en una dimensión paralela a la que estamos acostumbrados en los otros juegos, donde hay una versión alterna de Link, de Zelda e incluso de Ganondorf y otros personajes. Así como en Hyrule, en este mundo existe una Trifuerza, idéntica a la de Hyrule pero que asume una posición invertida. Y en este mundo, igual que en Hyrule, había muchas guerras y conflictos ocasionados por la lucha constante por la Trifuerza y su poder. Pero la diferencia es que aquí la familia real decidió que para detener esos conflictos, en vez de seguir escondiendo y defendiendo la reliquia de los invasores, debían destruirla. Lo que no supieron es que al hacerlo destruyeron la fuerza misma que mantenía el orden en el mundo y desataron el caos en Lorule y probablemente en todo el mundo contenido en esa dimensión. La tierra se partió en múltiples secciones, los monstruos invadieron rápidamente el territorio y el reino de Lorule quedó en pedazos. El reino de Ikana, por su parte, comparte con Hyrule y Lorule la característica de ser el reino predominante en su mundo, al menos desde la perspectiva de la historia de su respectivo juego. Encontramos este reino en ruinas y por diversos diálogos en el juego nos enteramos que antes era un reino próspero, el cual mantuvo una guerra prolongada con una nación invasora,
conformada por una raza o tribu conocida como Garo. No sabemos nada sobre el inicio de esta guerra, la razón de que sucediera o su duración, pero lo que sí sabemos es que los Garo invadieron Ikana por alguna razón desconocida. Esta es mi teoría. Creo que los Garo cumplieron en la dimensión de Termina un papel similar al de los hechiceros de la historia contada en el Twilight Princess, es decir, su objetivo era robar la Trifuerza que el reino de Ikana poseía, y esto ocasionó una o múltiples guerras de larga duración. A pesar de que nunca se menciona la reliquia en el juego, sí podemos ver que en Termina había al menos conocimiento de su existencia, ya que se puede ver en algunos pilares cercanos a la región de Ikana y en la parte inferior de bloques presentes en Stone Tower una representación de la Trifuerza. La razón por la que creo que nadie habla ya de la Trifuerza es porque pienso que tras una larga historia de oscuridad, bañada en sangre, la solución de la familia real de Ikana, igual que en Lorule, fue destruir la Trifuerza y terminar el conflicto de una vez por todas. Y ya sabemos qué sucede al tomar esta decisión. Tras haber cometido ese error, el reino de Ikana contempló cómo no solamente no terminó la larga guerra con los Garo, sino que además la tierra misma entró en decadencia y el caos y la destrucción fueron mayores. A diferencia de la princesa Hilda y Yuga en A Link Between Worlds, que accedieron a la dimensión donde está Hyrule e idearon un plan para robar su Trifuerza, los habitantes de Ikana jamás contemplaron esa idea, o bien fueron incapaces de encontrar la entrada a otros mundos. En su lugar, al ver la consecuencia de haber destruido la Trifuerza y por tanto su conexión con las tres diosas doradas, creo que su única solución fue tratar de alcanzar el reino de estas para pedirles que lo salvaran de la aniquilación. Es en este punto donde creo que los habitantes de Ikana iniciaron la construcción del Stone Tower, un proyecto arquitectónico extremadamente ambicioso, pensado como la forma de reconectar con las diosas y así restaurar su Trifuerza y el orden en Termina. Algunos bloques en Stone Tower nos muestran una figura humanoide, con una lengua que se extiende hacia su parte inferior, donde se encuentra el símbolo de la Trifuerza. Estoy consciente de que existe una teoría que considera esta figura como un símbolo de blasfemia hacia las diosas, pero yo lo veo diferente. Para mí esta figura representa el deseo de los hombres de alcanzar de nuevo la Trifuerza, un deseo que por supuesto jamás se cumpliría. Posiblemente el plano original de la torre no fue terminado, y en su lugar, la torre fue utilizada con otros fines tras darse cuenta que sus esfuerzos por reconectar con las diosas sería inútil. El reino de Ikana eventualmente fue destruido, y la guerra con los Garo nunca tuvo un vencedor. En Termina vemos lo que hubiera sucedido de Lorule y todo el mundo en el que dicho reino existe si nunca hubieran obtenido la ayuda de Link y Zelda. Pero Termina no está destruido completamente, pues sabemos que muchas razas siguieron viviendo ahí bastante tiempo después de la caída de Ikana. Esta es mi teoría de lo que sucedió a continuación. El caos siguió creciendo en el mundo y las distintas razas hicieron lo posible por sobrevivir. En Termina, vemos cómo es predominante el tema de las máscaras, y de nuevo, el A Link Between Worlds nos muestra por qué. Al verse en desesperación, algunas personas comenzaron a venerar a los monstruos, creando máscaras diferentes para mezclarse entre ellos, confiando en que estas máscaras los ayudarían a sobrevivir. Esta práctica pudo haber sido incluso la que desembocara en la creación de la máscara de Mayora y la fiera deidad. Y aunque en el presente esa religión ya no existe, la tradición de la creación de máscaras para muchos motivos diferentes pudo haberse mantenido. Eventualmente pienso que el mundo de Termina hubiera sido completamente destruido, pero entonces aparecieron los 4 gigantes desde un lugar desconocido. De forma paralela a la manera en la que los 4 protegieron a Termina de la luna durante los eventos del juego, creo que estos gigantes sostuvieron en sus hombros al destruido mundo de Termina, brindándole no necesariamente una paz, pero al menos volviéndolo habitable de nuevo y permitiéndole existir por más tiempo. A lo largo del juego Termina siempre es mencionado como un mundo condenado a su destrucción, y la interpretación normal es que se están refiriendo a la inminente llegada de la luna, pero no toda la devastación de Termina se debe al Skull Kid y la máscara de Mayora, y ejemplo de esto es el destruido reino de Ikana, con un pasado manchado de sangre y unas ruinas malditas llenas de oscuridad. Los gigantes no son tan poderosos como las diosas, y por tanto su solución fue únicamente provisional. Así que creo que con el tiempo, la tierra de Termina será destruida, a menos que Link haya regresado en el futuro, y de forma similar a la historia de A Link Between Worlds, restaure la Trifuerza en ese mundo. Y así es como creo que Nintendo de nuevo, a través de la Link Between Worlds, nos contó la historia de fondo de otro juego, el Majora's Mask, pero solo de forma indirecta. Con esto no digo que Termina y Lorule son el mismo lugar, de hecho creo que son dimensiones completamente diferentes, pero cuyas historias demostraron ser muy similares. Sin duda el Majora's Mask es fascinante en todos los aspectos y de hecho es mi juego favorito de la franquicia. ¿Te gustó la teoría?
¿Crees que se me pasaron detalles importantes al analizar estos eventos? Deja todas tus opiniones en los comentarios, así como tus sugerencias para nuevos videos. Suscríbete al canal para más contenido y teorías sobre el mundo de la leyenda de Zelda. Nos vemos en el próximo video.